Un cordial saludo, amigos. Gracias por su compañía y gracias por estar acá en su canal El Búnker de Jack. Traemos un video muy interesante. Es un video del canal de Blogbit España, que trae buenos videos y que nos habla de aquellos hombres que viajaron con Cristóbal Colón. De hecho, cada que uno habla del descubrimiento de América, de Cristóbal Colón, de todos esos temas de cuando llegó Cristóbal Colón a América, siempre habla de los duros, de Cristóbal Colón, de todos los capitanes, los que acompañaban, pero nunca habla de la gente que los acompañaban, los soldados, aquella tripulación, no digamos soldados, sino la tripulación que lo acompañaba. ¿Quiénes eran? Entre ellos había muchos, de pronto, héroes anónimos, pero había mucha clase de gente. De hecho, la expedición de Cristóbal Colón no solo fue un hito de navegación, sino un reflejo de la lucha humana por comprender lo que yace más allá del horizonte. Cada marinero que se embarcó junto a Colón compartió ese deseo de trascender las barreras impuestas por el océano y por el propio temor. Pero la travesía también reveló la fragilidad de la vida humana frente a la inmensidad del mar y nos recuerda que los grandes logros suelen estar acompañados por un gran sufrimiento. Entonces vamos a ver este video, vamos a aprender, vamos a conocer esto que nos trae Blogbit España, que me parece muy bueno y muy interesante. Entonces vamos a aprender. Entonces no hablemos más y nos vamos con nuestro video. La historia está escrita por aquellos que se atreven a cruzar los umbrales de lo desconocido, impulsados por una sed insaciable de explorar los confines del mundo. La expedición de Cristóbal Colón no solo fue un hito en la navegación, sino un reflejo de la lucha humana por comprender lo que yace más allá del horizonte. Cada marinero que se embarcó junto a Colón compartió ese deseo de trascender las barreras impuestas por el océano y por el propio temor. Pero la travesía también reveló la fragilidad de la vida humana frente a la inmensidad del mar, y nos recuerda que los grandes logros suelen estar acompañados por un gran sufrimiento. Los soldados y marineros que acompañaron a Cristóbal Colón en sus viajes hacia lo desconocido tenían un carácter determinado por la época en la que vivían y la situación que enfrentaban. Eran hombres endurecidos por la vida, muchos de ellos habituados a las guerras de la Reconquista en la península ibérica, acostumbrados a la disciplina militar y a la violencia del combate. No todos eran marinos expertos. Algunos eran criminales que aceptaron embarcarse a cambio de un indulto, lo que hablaba de su disposición a arriesgarlo todo, pero también de una falta de disciplina que más tarde causaría tensiones en la travesía. Estos hombres poseían un espíritu aventurero y una mezcla de codicia y fe religiosa. Los impulsaba la promesa de riquezas, fama y honor, así como el deseo de servir a la corona y extender el catolicismo en nuevas tierras. Sin embargo, también eran profundamente supersticiosos, y la idea de atravesar un océano desconocido, sin garantías de éxito, generaba temores que solo la esperanza de un premio futuro podía superar. El 3 de agosto de 1492, la expedición liderada por Colón zarpó del puerto de Palos de la Frontera, compuesta por 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña. A bordo, un centenar de hombres, soldados y marineros que compartían el sueño de nuevas tierras y riquezas. Iniciaron un periplo que cambiaría el curso de la historia. Estos tripulantes no solo eran marineros, también había soldados, algunos condenados, que buscaban una oportunidad de redención a cambio de enfrentar los riesgos del mar. La dieta a bordo distaba mucho de ser variada o saludable. Se basaba principalmente en bizcocho, un pan duro que debía remojarse en agua o vino para hacerlo masticable.
a menudo infestado de gorgojos. Las carnes saladas y secas, como el tocino y la cecina, formaban la base de la proteína, mientras que legumbres secas como garbanzos y habas suplían la falta de verduras frescas. La ausencia de frutas frescas y vegetales era un problema grave, provocando enfermedades como el escorbuto debido a la falta de vitamina C. Las provisiones iniciales se complementaban con agua y vino, pero conforme el viaje avanzaba el agua se volvía rancia, lo que aumentaba la incomodidad de la tripulación. Los soldados y marineros vestían ropas de lana y lino adaptadas a la navegación, pero poco adecuadas para el calor del Caribe. Cintas y sombreros le protegían del sol, aunque los largos meses de exposición al viento y la sal marina desgastaban sus prendas. Las armaduras, pesadas y diseñadas para la guerra en Europa, pronto demostraron ser un inconveniente en el clima húmedo y caluroso de las islas recién descubiertas. Sin embargo, seguían portando sus espadas, dagas y arcabuces, como símbolo de su condición de conquistadores y defensores de la corona. Durante el viaje, la monotonía de la travesía fue un peso tan grande como la incertidumbre de si alcanzarían tierra firme. Las tormentas, la falta de viento y el temor constante de un motín se sumaban a la desesperación. La disciplina a bordo era estricta, los castigos para los insubordinados severos. El agotamiento mental era un enemigo invisible que se hacía presente cuando la mirada de los marineros se perdía en el horizonte, buscando desesperadamente un atisbo de tierra. La travesía hacia el Nuevo Mundo no fue un viaje fácil, y en la última parte de la ruta, la situación a bordo se volvió tensa. La incertidumbre sobre si encontrarían tierra y el miedo a morir en el océano infinito desencadenaron un intento de motín. Los tripulantes de las carabelas comenzaron a cuestionar las órdenes de Colón, exigiendo que regresaran a España antes de que el aprovisionamiento se agotara por completo. Colón, sin embargo, logró aplacar la rebelión mediante un juego de promesas y amenazas. Les pidió paciencia durante unos días más, asegurándoles que encontrarían tierra pronto, y prometió dar la vuelta si no avistaban nada en el tiempo acordado. Este manejo de la situación mostró su habilidad como líder, aunque no fue suficiente para eliminar por completo la tensión a bordo. Finalmente, cuando la tripulación avistó tierra el 12 de octubre de 1492, la noticia se recibió como un milagro y la posibilidad de un motín se desvaneció. Sin embargo, el evento reflejó la delgada línea entre la esperanza y la desesperación que marcó la expedición. El 12 de octubre de 1492, tras 36 días de navegación desde las Islas Canarias, Rodrigo de Triana avistó la primera tierra americana, la isla de Guananí, que Colón renombró como San Salvador. Este momento significó la culminación de una odisea, pero también el inicio de nuevos desafíos. Los soldados y marineros se encontraron con un mundo que mezclaba la belleza virgen de las tierras caribeñas con la desconfianza y hostilidad de sus habitantes. Los primeros asentamientos, como el Fuerte Navidad en la isla de la Española, se enfrentaron a la dificultad de establecer una base segura, sobreviviendo a la falta de alimentos frescos y el clima tropical, que no favorecía su aclimatación. La relación con los pueblos originarios fue en muchos casos tensa y conflictiva. Aunque al principio intercambiaban bienes con los nativos, pronto los intereses de dominio y la búsqueda de riquezas causaron enfrentamientos. Los soldados, acostumbrados a la guerra europea, tuvieron que adaptarse a un tipo de combate nuevo, en el que las emboscadas y el terreno selvático eran parte de la estrategia. En su afán de consolidar la presencia española, los enfrentamientos en las Españolas y otras islas no solo dejaron huella en los conquistadores,
sino que marcaron el inicio de la trágica transformación del continente. La historia de aquellos hombres que viajaron con Cristóbal Colón nos muestra cómo la búsqueda de nuevos horizontes implica siempre riesgos, sacrificios y la disposición a dejar atrás todo lo conocido. Pero como decía el gran humanista español Francisco de Vitoria, no hay camino que no se acabe si no se lo pone la pereza. Los hombres que se embarcaron con Colón no solo surcaron el océano, sino que también abrieron las puertas a un nuevo mundo cuyo impacto resuena hasta nuestros días. Una lección de coraje que nos recuerda que para alcanzar grandes logros a menudo es necesario navegar contra la tormenta. Esto ha sido todo. Un video extraordinario, un video donde nos habla del descubrimiento de América. Que supuso un antes y un después en la historia al poner en contacto dos continentes hasta entonces separados. El 3 de agosto de 1492, 88 hombres partieron del puerto de Palos en Huelva rumbo al desconocido. Yo siempre me cuestionaba y he pensado, y cuando yo pienso en estas aventuras de esta gente en esa época, yo cuestionaba todo eso, es decir, o sea, primero arrancar sin una llegada fija que dijera, bueno, voy para tal parte, que todos los instrumentos que se utilizaban, los de antes, el sextante y el compás, la brújula y todo, pero no eran como hoy en día, ni había las ayudas de hoy en día. Entonces entrar a esas tormentas, a esos tan tenaces y sobrevivir. Y me cuestionaba también, y la comida, y cómo hacían para la comida, es decir, o sea, cómo hacían para el agua, cómo hacían, no habían refrigeradores, no había neveras, no había nada, cómo hacían para mantener. Entonces, granos, carnes secas, o sea, las dietas no eran las mejores. Entonces era muy duro, era muy tenaz, pero la gente se embarcaba y la gente se metía a la aventura. El mando de la expedición estaba Cristóbal Colón, un genovés viajero y persuasivo que tras años de esfuerzo logró que los reyes católicos financiaran un viaje de descubrimiento que pretendía llegar a las Indias por una vía nueva, la del oeste. Eso básicamente era lo que se pensaba y a eso fue que salieron. Cuando comenzó aquella aventura, Colón tenía 40 años. Había nacido en Génova en el seno de una familia de tejedores. Buena parte de su vida se centró en superar su origen. Fue humilde o algo más acomodado que de todo se ha dicho, ¿sí? Entonces, los 6 meses tardó en reunir a los hombres en material y los barcos que necesitaba para arrancar a su expedición. Del reclutamiento se encargaron fundamentalmente los hermanos Pinzón, que se habla mucho también. La mayor parte de los 87 hombres, que oficialmente probablemente serían más de 100, acompañaron a Colón, fueron reclutados en la propia Palos y en Sevilla. Pero también había un contingente de vascos de la mano del cántabro Juan de la Cosa, y al menos 3 extranjeros, 2 italianos y un portugués que se embarcaron. 26 hombres subieron a bordo de la Pinta, 22 a bordo en la Niña y 39 en la Santa María, que era la más grande. Entre ellos había un boticario, un cirujano, un escribano, un sastre y hasta un traductor. Pero ninguno de ellos era mujer, ni soldado, ni eclesiástico, o sea, no había ningún sacerdote ni ningún religioso ahí. ¿Sí? El objetivo era explorar, no colonizar, ni conquistar, ni evangelizar. Todavía. Es decir, únicamente iban a ver a dónde llegaban y qué había. ¿Sí? Ahora, entonces su alimentación, entonces hablan del bizcocho y agua con vinagre. ¿Sí? Eso era lo que básicamente llevaban. Las 2 primeras embarcaciones eran 2 carabelas, un tipo de barco especialmente apto para navegación por el Atlántico. Medieron unos 20 metros de eslora y tenían una capacidad de unas 60 toneladas. Más o menos lo mismo que una lancha pesquera de tamaño medio de hoy en día. Ni siquiera aquí los reyes invirtieron demasiado. Palos tenía una deuda con el tesoro que pagaron con los barcos.
Algo más grande era la Santa María, que alcanzaba las 100 toneladas. En cualquier caso, es difícil imaginar a tantos hombres en tan reducido espacio. Entonces, imagínense la aventura, ¿sí? Entonces, para afrontar el viaje, entonces aquellos hombres que nos hablaba ahí, ¿quiénes eran los hombres que reclutaron? Los 80 o 100 hombres que llevaban. Entonces, algunos eran soldados, y soldados curtidos por la guerra, y soldados enseñados a la disciplina y todo porque habían peleado. Otros eran exconvictos, y hay una versión donde dicen que algunos salieron de la cárcel, eran que ya estaban condenados a muerte, entonces les dijeron, bueno, hay una opción, se van acá, o los señores dijeron, no, pues vamos a ver qué hay por allá, y eran indultados. Entonces esa era otra clase de gente que iba a venir y que representó pues problemas, con el transcurso del tiempo presentó problemas en las embarcaciones. Bueno, para afrontar el viaje llevaron a bordo pescado, tocino, harina, vino, agua, aceite de oliva y bizcocho, que era un pan sin levadura cocido varias veces para eliminar la humedad y favorecer su conservación. En Canarias, donde se detuvieron 6 días, después para rehabituallarse, o sea, para recoger más provisiones, se llevaron algunos quesos de La Gomera. Los alimentos frescos eran importantes. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, era muy habitual entre las tripulaciones, pero no sería hasta el siglo XVIII cuando descubrieron su origen. Tan importante o más era el suministro de agua. Lo habitual es que le echaron vinagre para prolongar en lo posible su conservación frente a los microbios. Entonces, como se puede ver y se puede apreciar, y como nos informa Blog Vive España en este video, pues las cosas no eran fáciles, las cosas eran difíciles, y de hecho manejar esas tripulaciones se requería de tacto, se requería de liderazgo que Cristóbal Colón tenía, y gracias a ese liderazgo logró llegar a la primera isla que él renombró San Salvador, porque lo salvó, porque si hubiera demorado más había habido amotinamiento y quién sabe cuál hubiera sido su suerte. Esos eran los hombres que acompañaron a Cristóbal Colón y que muchos de nosotros desconocíamos o desconocemos. Me parece un video muy importante, es un video de historia y que nos transporta y nos lleva a esos tiempos tan difíciles que había y esas aventuras que emprendían estos valerosos hombres. Me gustó el video, espero que a ustedes también les haya gustado. Espero su apoyo, espero su like, espero su suscripción a su canal El Búnker Jack. Gracias amigos por estar acá y no se olvide, nos veremos en un próximo video. Hasta pronto amigos.